Adelante, mi hermano. Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos en Cristo, amados. Buenas noches, hermana Yelenia. Orando por ti, bienvenida. Hermanos en Cristo, la historia de José es la historia cumbre de del plan de Dios, ¿no? Y obviamente que él, la sombra más grande de Jesús en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, eh, nos enfocamos precisamente en ver la majestuosidad de lo que representa, ¿no? Este hombre para el pueblo de Israel, pero también para nosotros como miembros, como hermanos en Cristo. El 45 inicia precisamente con la entrega de José, la entrega humana de José a sus hermanos en Cristo, ¿no? A su hermana en Cristo, la costumbre de decir, ¿no? Entonces llega él y le dice, él ingenia, digámoslo así, algunas estrategias, algunos fundamentos para poderse llegar a sus hermanos y poderlos estudiar y poderlos comprobar en el ámbito de humano, a ver si ellos habían cambiado, mejorado, como eran, pulsear la vida de sus hermanos hasta los momentos, ¿no? Y cuando llega en el 45, inicia el versículo 45 cuando dice, no podía José, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios y también oyó la casa de Faraón. Imagínense esto, ¿no? O sea, el hombre más poderoso en ese momento en Egipto, ¿ok? No oculta sus emociones, no oculta sus sentimientos, no oculta lo que realmente siente, ¿no? A veces los predicadores, nosotros los hermanos en Cristo, a veces los ministros como que se ocultan no me pueden ver. A veces demostrar las emociones no es señal de cobardía ni debilidad, al contrario, es señal de señorío. Cristo lo hizo, Cristo lloró delante de una multitud que se llamaba, que cuando resucitó a Lázaro, ¿ok? Cristo lo hizo, él dice, Jesús lloró, ¿no? Al ver a la gente llorar, él se compuso el corazón y dice, oye, yo no puedo, ¿no? Y nosotros también, cuando nosotros, inclusive, hay oraciones en las que solamente una lágrima es suficiente. No necesitan decir grandes palabreríos, sino simple y llanamente, Señor, aquí estoy, derramar lágrimas delante de Dios y decir, bueno, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Es suficiente, ¿no? En el 4 dice entonces José, dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí, pero mira lo bonito, ¿no? Le dice en el 3 dijo, yo soy José, ya sé que están ustedes vivos, ¿no? Ya sé que ustedes 11 están, y mi papá está vivo, ¿no? ¿Dónde está mi papá? ¿No? Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿la relación padre-hijo que existía entre José y Jacob o hijo-padre es la misma que existe hoy en día entre nosotros, ¿no? Es la misma que existe entre Dios y yo, es la misma. Oye, yo sé que Dios vive, pero yo lo hago vivir en mí, lo hago vivir en torno, en torno al contorno que me rodea, lo hago vivir, vive mi padre. Y sus hermanos no pudieron responder nada, obvio, lógico, estaban turbados, estaban, oye, no sé, una noticia de esa magnitud, preocupados precisamente por todo, ¿no? Y duele la presencia de estos 11 hermanos porque ellos siempre andaban era pensando en la autocondenación. Ellos no tenían una imagen de crecimiento, de desarrollo, de futuro, oye, de metas a corto, largo plazo, y siempre andaban como, ay, mire, me van a comprar por esto, me van a hacer esto, como martillándose internamente por las cosas, ¿no? Y llega y le dice entonces o sea, a sus hermanos, acérquense a mí, ¿no? Ellos se acercaron, yo soy José, vuestro hermano, ¿no? Ustedes vinieron en Egipto.
y comienza, no les pesa. Mira lo que dice aquí, ¿no? Le dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En el 5, ¿no? Dice, ahora pues, no se entristezcáis ni os pese haberlos vendido acá, porque para preservación de vida vamos a llevarlo al plano de Hechos 2. Cuando Pedro está predicando, Pedro dice, a ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Cristo. No se lamenten porque está crucificado, porque a él Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea, no les pese realmente haberme vendido, porque si a él Dios no lo hace, si no se cumple toda justicia, como dijo Jesús antes de bautizarse con Juan el Bautista, si no se cumple toda justicia, si él no muere en la cruz, Dios no lo hace Señor y Cristo, y lo hizo Señor y Cristo para preservación de vida. O sea, yo estoy vivo por un sacrificio que se hizo, y ese sacrificio lo pagó José cuando le tocó, se entregó de manera, me vendieron, me entristeció, me dolió, pero yo sé que la preservación de vida lo hizo Dios. Si Cristo no muere en la cruz y resucita el tercer día, yo hoy no tuviera salvación ni esperanza. Si José no es vendido y él se entrega y él no se va a Egipto y empieza a escaparse, a hacer, sino él se deja de llevar por Dios, no estuviera hoy dándole alimento quienes un día requirieron de él y lo despreciaron, lo minimizaron. Entonces es importante. Él le dice, no le pese. Dice en el 7, Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de esta gran liberación. Dios envió delante de todos nosotros. Y esa es la promesa que están hechos. La promesa no es para mí, la promesa es para mí, para los que creen en mí, para los que vienen después de mí. Porque Cristo viene delante de nosotros para la preservación de vida y nos abrió el camino, porque es el camino. Él es el camino. Y nosotros vamos por ahí. Pero si nosotros nos ponemos rebeldes al llamado, nos ponemos rebeldes a la voluntad de Dios, nos ponemos rebeldes a aceptar el designio de Dios, qué pena. Imagínense a José que hubiese llegado a Egipto y de una vez, ¿cómo me escapo? ¿Cómo hago yo para salir de aquí regresando a mi papá? No. Aceptó la voluntad de Dios. Todo el mundo dice, en las oraciones, todo el mundo dice, Señor, hágase tu voluntad. Y yo le digo a la gente, no pida que se haga la voluntad de Dios, pida que tú aceptes la voluntad de Dios, es diferente. La voluntad de Dios siempre se va a hacer. La voluntad de Dios, quiera o no quiera, se va a hacer. Pero pida que la voluntad de Dios se acepte, que es diferente. Porque yo digo, Señor, que aunque no me guste, la acepte. Ah, que no, eso no me acuerdo. Bueno, ahí está, se cumple. Entonces llega él y comienza, en el 8 dice, así no me enviaste pues acá vosotros, sino Dios. Y eso lo dijo Jesucristo mismo. Entonces yo, no, yo vengo aquí porque el que me envió, que es mi Padre, fue el que me envió, dice, ¿no? Y por eso le ha puesto por Padre de Faraón y por Señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? En el 9. Desen prisa, váyanse. Y aquí es donde nosotros entramos. Porque para predicar el evangelio, entregar las buenas nuevas, nosotros debemos darnos prisa. Nosotros tenemos una enorme noticia que entregar, algo que darle a la gente, pero a veces retardamos esa información, a veces retardamos ese momento, a veces como que no, él dice, daos prisa, id a mi padre y díganle, y yo tengo que ir a mi padre y decirle, José está vivo. Yo tengo que ir a mi vecino y decirle, Cristo está vivo. Yo tengo que ir a mi pariente y decirle, Él está vivo. Yo tengo que ir a las calles y quizás no decirlo de boca, decirlo de hecho, en mi vida, él vive. Estaba hablando con una señora recientemente y yo le digo, ¿por qué? Porque, bueno, yo le digo, todos los miércoles yo espero a la gente ahí en mi casa para hacer una charla bíblica, pero nadie va. Ella me dice, ¿por qué era que no van? Yo le digo, porque todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo cree en el que predica de Dios, porque su vida no es congruente en lo que predica y en lo que vive.
predican una cosa y cuando llegan a la casa son otra cosa diferente. Y por ese tipo de personas, pues ya la gente quizás no cree tanto en Dios, no cree tanto en la iglesia y creen solamente es un Dios bidireccional, tú y yo y más nada, pero eso no es lo que dice la Biblia. Y me dice, sí, eso es cierto. Yo digo, pero bueno, yo sigo esperando a las personas los miércoles en la tarde, en la noche, para que vayan y estudien la Biblia. Y bueno, y así voy. Yo tengo una meta para de aquí a diciembre, una meta, que en el nombre de Dios la cumplo, la voy a cumplir si Dios me lo permite y me da vida, no me llega con el antes. Y dice la Biblia, ¿no? Dice, y daos prisa, vaya, le dice a mi padre, vayan, ¿no? Es el llamado para nosotros, daos prisa, y le da la especificación de lo que le tiene que decir. Pero ¿qué es lo que dice José? Ven a mí, ven a mí. Imagínense esa noticia tan hermosa, ¿no? Dice Jesucristo, ven a mí, los que están cansados y cargados, yo os haré descansar. Ven a mí. Vaya, le dice a mi padre, vaya, dése prisa. Pero mi papá, díganle, venga, yo te estoy esperando. ¡Wow, qué hermoso! Yo te estoy esperando. Y le dirás en el 10 y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, tus hijas, tus ganados, tu vaca y todo lo que tienes. No fue lo mismo que dijo Jesús cuando dijo, mira, tranquilo, tengan paz, yo voy al cielo, a la eternidad con mi Padre, voy a prepararle un lugar porque donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Ustedes estarán conmigo. Dice en el 11, y allí te alimentaré, yo proveeré para ustedes. Yo tengo un lugar, estoy preparando un lugar para ustedes. Yo estoy preparando un lugar para que realmente yo sea su sustentador. Dicen, porque ya pasaron 5 años 2 años de hambre, faltan 5. Ya todo lo que tuvieron, si lo aprovecharon, bueno, si no, todavía falta. Y miren, dicen el 12, aquí vuestros ojos ven, de mi hermano Benjamín, que mi boca es la que habla. Y le dice, y en el 16 dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido y esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos. Yo digo, ¿no? Agradó a Dios y a sus ángeles. El hecho de que una noticia se predicara, se llevara, la buena nueva se llevara, predicó. Y dice el Faraón, ve, vuélvase a la tierra de Canaán, toma a vuestro padre y a vuestras familias, venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra. Mira qué hermoso, ¿no? En este pasaje de la Biblia, la palabra que más se repite, la palabra que más se repite y el hecho trascendental en este pasaje es cómo Dios une la familia, cómo realmente Dios se interesa por la familia. Jesús le dice, José le dice, ve, avísele a mi padre. José le dice, mira, no les pese, tranquilo, no se marguen la asistencia, ya va, soy yo, los besa, los acaricia, los atrae a sí mismo. ¿Por qué? Porque es su familia, es su sangre. Porque se conduele de ellos, porque le dice, mira, yo estoy aquí, yo lo sustento. El faraón le dice, mira, me encanta que venga tu familia, vaya y trae a tu familia aquí. Ese es el llamado, ¿no? Y ese es el llamado. La familia. No solamente la familia en nuestra carne, ¿no? La familia en la iglesia. La familia. Mira el llamado, ¿no? Y se oyó la noticia y le dice, volvé a la tierra de Canaán, toma a vuestro padre y a todas tus familias y vení a mí, porque yo te daré lo bueno en la tierra de Egipto. Y tú mandas esto. Y le mandó los carros. Mira que los hermanos de José vinieron a Egipto en mula, vinieron en una mulita, en un burrito, y se fueron en carros. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da es superior que nosotros pedimos. Siempre, siempre. Todo lo que Dios da es superior a lo que nosotros pedimos. Vinieron unas mulitas, vinieron en unos saquitos con un dinero y se fueron con 10 años full de comida, solo para el viaje de regreso. Solo para el viaje de regreso. Y les mandó los suministros, cada uno de ellos le dio mudas de prenda, a Benjamín le dio
300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y le dijeron, no riñáis por el camino, no riñáis. Subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán. Y Jacob y su padre le dieron las buenas nuevas, diciendo, José vive aún. José vive aún. José vive aún. Wow. La semana pasada, el hermano Gilberto casi llora, porque él se acordó cuando estaba en un lugar y su hijo se le perdió. Y él salió con su esposa y ¿dónde está Manuel? No sabemos dónde está. Y empezó desesperado y él dice, yo recuerdo. Y decía el hermano Gilberto que no hay nada más interesante que tú sentir ese dolor como que, ay, mi hijo, ¿dónde está? Y esa desesperación y de repente tú lo ves ahí, lo abrazas, lo sientes y dices, wow, sí está, mire, mire, lo recuperamos. Y se le aguaron los ojos al hermano Gilberto la semana pasada. Imagínense esa noticia para un padre que durante 17 años estaba esperando a su hijo, todos los días. Como el padre esperaba al hijo pródigo todos los días, salía de su casa y yo sé que él va a venir. Yo yo sé que él viene. Como un padre espera al hermano en Cristo que abandona la iglesia y bueno, yo sé que él regresa. Él tiene esperanza, él tiene fe, él tiene confianza. Yo sé que él vive. Yo sé que José vive y yo lo voy a ver. Y subieron. Ellos le contaron todas las palabras que José les había hablado. Y viendo José los carros que José había enviado, la comida, su espíritu revivió. Su espíritu. Hay personas que están fuera de nosotros, o hay personas que están cerca de nosotros, que necesitan que su espíritu sea revivido con la noticia de que Cristo vive. Necesitan que Cristo viva. Necesitan saber que Cristo vive. Y el 8 dice, entonces Israel dijo, basta, José mi hijo vive todavía, iré y veré antes de que yo muera. Y así fue. Él se fue y vivió hasta antes de que yo muera. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Estaba muy entristecido. Pero necesitamos reavivar el espíritu de aquellos que hoy necesitan de un Cristo vivo en la esperanza de muchas familias, de muchas personas. Eso fue lo que vimos la semana pasada, hermano Roberto. El micrófono es todo suyo. Si alguien tiene alguna acotación, alguna petición, algo, pero eso fue lo que vimos la semana pasada, hermano Roberto. Si me permite, amado, Adelante, hermano. ¿va a decir algo el hermano Roberto? Continúo. Adelante. ¿Me oyen, cierto? ¿Me oyen? Sí, Alto y claro. Ok. Amados, yo creo que este es el episodio, no prendo la cámara porque tampoco el internet fallo. Yo creo que este es el episodio que José anhelaba que sucediera. El Génesis capítulo 45 en la vida de José. Lo anhelaba mucho, mucho porque refleja eh, 4 cosas que yo llamo, que hay más, claro, pero solamente 4 cosas que llamo en este episodio, las 4 fortalezas del cristiano. Y una de ellas es reconocer las emociones espirituales, esas emociones por las cuales nosotros sufrimos, como dice nuestro hermano Santiago en el capítulo 1, verso 1 en adelante, sobre la paciencia, sobre el sumo gozo, en cuanto a las tribulaciones, en cuantas cosas nosotros pasamos. José, y bien lo repetía ahorita el hermano Joel, José dice que en el verso 1 del 45 de Génesis, que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban. E incluso Egipto escuchó el grito de clamor, de emoción de José. Y es cuando nos encontramos nosotros con esas diversas emociones espirituales que hacer. También reconocer para qué es el propósito de Dios. Y José lo reconoce.
José lo reconoce porque se los aclara a sus hermanos. Y él dice que no fueron ellos los que lo enviaron, que fue Dios que lo había ya preparado para ese momento, para ese propósito. Fui yo llamado para predicar el evangelio. Marcos capítulo 16, verso 15. Fui yo llamado para servirle al Señor, a llevar las buenas nuevas, porque José fue preservado para preservar la vida humana, pero Cristo Jesús para salvación eterna. En Juan 3:16 lo dice y lo aclara. También, hermano, es resarcir y corregir todo daño y dolencia de los hermanos e incluso de uno mismo. Porque le ha enseñado a sus hermanos que mantenían una mentira a su padre y les encomendó a sus hermanos que le contaran al papá que él estaba vivo, para que asumieran la responsabilidad de lo que habían hecho mal delante de su papá, haberle causado un daño en la mentira. Corregir, Romanos 6:23, reconocer, sí, que estamos mal delante de Dios, Romanos 3:23 y Hechos 17:30. Y por último, tengo la bendición de todo esto que nosotros venimos reparando y mirando, no al otro, sino a uno mismo, para estar delante de Dios con la bendición. Y veo el respeto tan grande de José, que no solamente estaba dando su orden, sino que esperó la bendición del faraón. La bendición de Dios cuando nosotros oramos para ir a predicarle a las almas, a los mismos hermanos de la iglesia, al mismo que le hemos causado daño con nuestras conductas, cuando somos malos ejemplos. Pero si yo tengo un Cristo en mí, sé que me arrepiento y continúo la senda, me levanto y continúo. No puedo quedarme solamente con el qué dirán. Eso hizo también José y reconoció delante de sus hermanos, lo hizo reconocer. La cuarta es la santidad, hermanos. La santidad por el cual José les enseña a sus hermanos que la mentira, que el egoísmo, que la división, que el pleito entre familia, que el no estar pendiente de la familia, que no estar en la unidad de la familia, por la cual dice Hebreos 12:14, sin santidad no veremos al Señor. Igualitico como Colosense, hacer morir pues lo terrenal, todo lo que hay malo delante de Dios ante nosotros. Y esas son las 4 fortalezas que veo de José, y la emoción tremenda de esperar a su padre, porque lo anhelaba, ver a su padre, anhelaba. Y es duro para Jacob en el último verso cuando dice a sus hijos, entonces dijo Israel, basta. Eso es una palabra fuerte, hermano. Eso es una palabra de corrección emocional. ¿Hasta cuándo me tenían engañado? Pero bueno es porque reconoce que les enseñó su hermano José. Para eso fue el propósito, para eso estamos nosotros con el propósito de ir a predicar la salvación a las almas perdidas. Dios me lo bendiga, hermano. Es una acotación corta. Muchas gracias, Gerson. ¿Tiene algún otro comentario que quieran hacer? Solo añadir a lo que el hermano Gerson decía, el hecho de que Dios también dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Basta ya, basta, dice Jacob, basta, ¿no? Pero también Dios lo dice, basta, basta, ¿ok? Okay. Entonces vamos a seguir con el capítulo 46 y si me hace el favor la hermana Alex de leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Sí, hermano. Versículo 46. Capítulo 46, A versículo capítulo 1 46. Del 1 al 7. al 7. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos.
Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros de Faraón que había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Amén. Bien, de ahí en los siguientes versículos van a darnos la lista específica de cada persona que fue con todo ese séquito, ¿verdad? Esa familia tan tremenda. Pero quiero que veamos otra vez las obras. La historia es muy sencilla, ¿no? O sea, se da cuenta Jacob de que está su hijo vivo y dice, basta y vámonos. Y no se espera. No se espera para ir a ver a su hijo, sino que empiezan a salir. Pero hay una cosa que pasa antes de que siga adelante en su viaje. De repente se para en Beerseba. ¿Y qué hace en Beerseba? Ofrece un sacrificio al Dios de su padre Israel. No les voy a quitar mucho tiempo, porque quiero que vean esto. Ofrece sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y Dios le habla a Israel, o a Jacob, ¿verdad? Y le dice, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de tus padres, ¿verdad? El que no, y le dice claramente, no temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. ¿Cuál es la intervención de Dios y por qué? ¿Y qué es lo primero que estamos viendo? Una cosa tan importante y una sombra otra vez. Cuando decidimos que vamos a seguir a Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Arrepentirnos y bautizarnos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Arrepiéntete y bautízate. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Lo que hacía Jacob es hablar con Dios, sacrificio a Dios. Lo primero que hace, antes de seguir adelante su viaje, cuando va a ir a ver a José, va a ir al lugar donde va a tener, oigan bien, prosperidad física, porque esto es una sombra de la prosperidad espiritual, ¿verdad? La prosperidad física pues nos da un poco de salud, un poco, no mucho, y nos da tiempo para gozarlo. Pero la vida eterna que nos ofrece Dios es otra muchísimo mejor, pero esto fue suficiente para motivar a Jacob a ir, ver a su hijo, ¿verdad? Ir a un lugar mejor para su familia, tener prosperidad y estar bajo el cuidado del hijo, que ahora es el gobernador de Egipto, que ahora es sombra, el gobernador del mundo, del universo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, iría a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, fíjense las sombras que estamos viendo y para que podamos entender la redención mejor todavía, el plan de redención, cómo trabaja Dios y cómo trabaja y qué es lo que exige de Dios. Porque uno dice, bueno, ¿por qué bautizarse? ¿Por qué no nos salvó directamente? No. ¿Por qué se paró a hacer ese sacrificio? ¿Qué se paró y hizo un altar y sacrificó a Dios? ¿Por qué? Y Dios le habló. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Que donde iba va muy bien. Nos da confianza. ¿Qué es lo que tenemos que tener la mirada? Puesta la mirada en qué? En las cosas de arriba y no en las de esta tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ponemos la mirada en la meta a lograr. Sufrió el oprobio, Hebreos capítulo 12. ¿Verdad? Sufrió el oprobio por lo que venía después, por el gozo que estaba esperando cuando fuera a regresar a su padre. Entonces sufría lo propio, estaba dispuesto. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Hay que pararse y hacer un sacrificio. Pero la promesa, yo descenderé contigo. Me encanta eso, porque ¿qué es lo que dice nuestro Dios? Yo estaré contigo. El Emanuel, el Dios con nosotros. Otra vez, cómo va encajando todo el plan de Dios. La forma de pensar de Dios no cambia. Es la misma, siempre, siempre. Y estamos estudiando esto para que lo entendamos mejor y lo podamos explicar a otros. ¿Cómo es eso de la vida eterna? ¿No? ¿Cómo es eso de la salvación? Que vas a estar sentado en una nubecita y
encueradito, con unos ojitos, unas alitas así chiquitas y tocando un arpa. Es lo que la gente piensa. No es así, no es así. Ponte a pensar los sentimientos transferidos a sentimientos espirituales. Los sentimientos materiales tienen dos limitaciones, tiempo y espacio, ¿no? Las limitaciones espirituales, los sentimientos espirituales no tienen esa limitación. Eso es maravilloso. Quita el tiempo y quita el espacio y ya vas empezando a pensar. Piensa en lo que más placer te da en cualquier momento dado y multiplica eso por millones y millones y millones de días, meses, años vividos para siempre. Y más grande, y más bonito. Como decía hace un rato Joel, ¿verdad? Todo lo que le pidamos a Dios, Él nos da, es, como dice Efesios 3:22, ¿verdad? Superabundantemente más de lo que pedimos. Superabundantemente más de lo que pedimos. Así es como Dios trabaja con nosotros. Y ciertamente yo también te haré volver y José cerrará tus ojos. Fíjate qué linda. O sea, vas a ver a José con los ojos abiertos, porque eres el que te los va a cerrar, pero lo vas a ver con los ojos abiertos. Eso es una maravilla, es una promesa tremenda, porque es lo que nos está diciendo. Vamos a ver a Dios, tú y yo, sí Señor, con los ojos abiertos. Y no ver cerrar de ojos, simplemente seguir, estemos ahí, no estaremos, no necesitamos lentes. Estoy mirando aquí, casi todos usan lentes. Están escondidos detrás de la pantalla, están usando lentes. Entonces, el versículo 5, Jacob se fue a Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre a Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevar. Me encanta esa parte también. En las carretas que Faraón había llevado. ¿Cuál es la carreta de Dios? ¿Verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Yo los tengo en mis manos. Nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué mejor carreta quieres? La mano de Dios. ¿Qué mejores bueyes quieres? El poder de Dios, que no se le acaba la gasolina, que no tiene que esperar 8 horas para cargar. ¿Qué es lo que esperas? Ponte a pensar en eso. Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Con razón, no nos vamos a llevar ninguna de estas cosas que tienen limitación de tiempo y espacio. Con razón dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra donde el moro, y el hollín corrompen. ¿Vas a hacer vuestros tesoros dónde? Cielos. Así de sencillo. ¿Ok? Jacob y toda su descendencia, sus hijos, sus nietos, su familia y sus nietos. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Salvar a una persona, individuo? Sí, claro, pero traiga a su familia. Véngase con toda la familia. ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos 3 hijos como hubiera sentido Sergio y Carlita si le hubiéramos dicho, vénganse a visitarnos, pero no traigan a sus hijos, por favor? No vayan a romperme un vaso o algo por el estilo. ¿Cómo nos hubiera sentido? Dios no es así, hermanos. Dios no le importa quién viene a su casa. Quiere que vengan todos, completitos, guapos y feos, ricos y pobres, inteligentes o tontos, no importa. Simplemente purificado con sacrificio. Bueno, ya hablé demasiado. Perdón, Joel, están cargados, sígale. No te preocupes, hermano. Si alguien tiene algún otro comentario, ahí está. Porque mira lo que decía el hermano Roberto, ¿no? Sí, Mira, ya un momentico, hermano Ender, un momentico, rapidito, ya te di la palabra. Pero mira lo que dice el hermano Roberto. En el 1 dice que Berseba ofreció sacrificios. Perfecto. Yo el domingo voy a la iglesia. El lunes me llama Dios y llega, estoy ocupado. ¿Qué dice en el 2? Habitó Dios y habló Dios a Israel en visión de noche. ¿Y qué le respondió Jacob?
heme aquí. Heme aquí. ¿Qué respondemos nosotros? Porque él dijo, él creyó que José estaba vivo. Él creyó todo lo que le dijeron por los hechos, ok, fino. Pero cuando Dios le habló en visiones, dijo, heme aquí. Bueno, hermano Ember, el micrófono es suyo. No, que ahorita estaba yo pensando porque, mira, es más que Jesús mismo, a través de su Santo Espíritu, obra en nosotros, nos mueva. Yo actualmente pues, venía con la felicidad de conectarme en el café con Dios y estar fresco en las mañanas. Pero como estoy trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana, duermo 2 horas y uno sigue acostado. Pero en el trabajo le he dado gracias a Dios y mira, tengo un jefe que es creyente, es un hombre que todo el tiempo es de Dios. Y a veces hay actividades que parecen no gratas porque ahí hay puros ingenieros, magíster, que se envanecen por los títulos y a veces hay un baño sucio, la señora de limpieza no va. Entonces ya el ser humano se envanece por estas cosas, ¿no? Y Dios nos manda a servir. Entonces, eh, a ver, siento de que ahorita hay un despertar en la necesidad de Dios, de buscar a Jesús, y es esa hambruna que se está dando en el mundo lo que nos está haciendo acercarse a la gente y ser redimida por esa hambre que hay. Todo es una sombra de lo que ha de venir. Y en el camino de Emaús, en Lucas 24, es, es- se manifiesta nuevamente en la vida de Jesús, porque dice que ellos iban caminando y le dicen que tenían los ojos vendados, el 14. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y en el 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y así es eh, el ser humano. Anda velado porque Dios tiene un propósito. A veces una enfermedad, a veces una situación que no es grata. Y como José, fue vendido por sus hermanos, toda esa mentira, esa vanidad, eso es egoísmo, y tenían el propósito de la salvación de las almas, ese pueblo de Dios. Y en el 25 dice que entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, Jesús, porque ellos esperaban un Mesías que viniera a redimir al pueblo porque estaban bajo el yugo de los romanos y querían una revuelta bélica, como hoy el poder del hombre, tal cual. Entonces, se sigue repitiendo la historia, o sea, la Biblia está viva, no es que es un libro del pasado, por eso es un verbo, y Jesús es el verbo de vida. Y bueno, a mí me parece encantadora porque es Jesús resucitado, está vivo, y lo relacioné perfectamente con lo que era el camino de Maús. Ujú. Bueno, eso era todo. Gracias, Joel. Alex, ¿quiere decir algo? Sí, hermanito. Bueno, sabemos que el plan de Dios es desde antes de la fundación del mundo que comienza a materializarse cuando le hace el llamado a Abraham. Y efectivamente en el capítulo 2 vemos cuando le hace la promesa de que haría una gran nación. Luego se la ratifica cuando le prueba la fe a través del sacrificio de Isaac, que le pide su hijo para... Pero el plan de Dios se viene cumpliendo, pero me parece muy interesante que aquí el Señor, o igualmente se lo manifiesta a Jacob, yo haré de ti una gran nación. Es decir, sabemos, es decir, el Señor está cumpliendo un plan y aquí él está manifestando que en todo momento donde se está cumpliendo su plan, él está ahí para que las cosas sean conforme a su voluntad, ¿verdad? Y entonces, eso me parece sumamente interesante porque
porque efectivamente, pues nosotros si lo podemos ver, si llevándolo a nosotros, ¿verdad? Que ante cualquier situación, como se lo decía el hermano Roberto cuando estuvimos hablando hace rato, que vivimos dependiendo del Señor y efectivamente me pareció muy interesante lo que dijo el hermano Joel, que dice, no, y es verdad, no pidamos la voluntad, que se haga la voluntad de Dios, porque queramos o no queramos, nosotros vamos, la voluntad de Dios se va a hacer, lo que necesitamos es decirle, Señor, acepto tu voluntad que muchas veces nos duele, que muchas veces se nos hace sumamente difícil, ¿verdad? Y bueno, ahí estaba con nosotros nuestra hermana Yelenia, que está luchando con un cáncer de sangre, bueno, pero aún el Señor en su infinita misericordia la tiene viva, que incluso yo he estado presente cuando los médicos le han dicho que su situación no es compatible con la vida y sin embargo Yelenia debe ser por internet, se acaba de ir del lado de nosotros, ¿verdad? Ella aún está, está con vida, a pesar de que los médicos digan que es incompatible. Y así es, precisamente, aquí vemos que en todo momento, cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, aun cuando nos cueste aceptarla, ¿verdad? Él está con nosotros, porque se está cumpliendo su plan. Y eso es lo que aquí yo veo, que aquí el Señor lo primero que está recalcándole a Jacob, de ti haré una gran nación, porque eso yo ya lo tengo planeado desde antes de la fundación del mundo, y esto se va a hacer porque yo lo tengo decidido. Y aquí estoy acompañándote, porque en ti tiene que seguir cumpliéndose ese plan. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Hermano, yo. Dale, amada, dale, amada, Gracias, hermano. continúa. Y también en el versículo 3, cuando dice y dijo, porque en el 2 dice que habló Dios en sueño, y Jacob le dice, heme aquí, o sea, estoy dispuesto a ti, pero siempre el Señor, como le asegura que es Dios, el yo soy Dios. Así como también se lo dijo en Génesis 17 a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Como siempre él de esa forma le hablaba a como para confirmarle que quién era él. Yo me acuerdo, no sé, Moisés, cuando lo mandan, cuando él dice, ¿y quién le voy a decir qué es, de quién? Y él lo único que le dice, yo soy, como que yo soy el que soy, yo soy. Entonces llama mucho la atención acá que siempre él como confirmando, yo soy Dios. Lo interesante no es que lo confirme Dios, lo interesante es que lo crea Jacob, porque él se le aparece en visiones de noche. Recuerden, tiene 17 años aquí, sí, 17 años sin Dios hablar. ¿Okay? Y analícelo desde el punto de vista de Juan el Bautista. ¿Cómo sabía Juan el Bautista que él era escogido por Dios después de 450 años de silencio? Son 400 años en el que Dios no habló, en el que Dios preparó el terreno. ¿Cómo sabía Juan el Bautista que él era el llamado, precisamente? ¿Por qué? Porque escudriñaba la escritura, sabía, conocía a su padre, que es Zacarías, que era sacerdote, descendiente de toda la parte de Aarón. Él llegaba y decía, sí, yo sé, o sea, sí, es. Entonces es interesante, ¿no? Porque a veces Dios nos habla por diferentes mecanismos y medios, y a veces no estamos tan preparados que no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos ese mensaje que Dios dice, wow, sí. Yo cuando voy al servicio de oración en la iglesia, yo divido mi cerebro en dos. ¿Por qué? Porque la primera interpreta, a las hermanas sordas, yo les interpreto en lengua de señas, pero la otra parte del cerebro está diciendo qué es lo que están diciendo, qué estoy aprendiendo. ¿Y cómo lo hago? No sé, solamente me ocurre a mí y a los hermanos. Pero lo tengo que dividir en dos para poder asumir la enseñanza. Corrección simultánea. Yo lo tenía que hacer muchas veces en inglés español, ¿no? Bueno. Entonces, lo hago. Pero no capto. Entonces, Dentro de la oración, ¿cómo se está traduciendo? Menos así pasa a mí. Entonces, eso es que están hablando. Entonces, eso sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo entender
yo estoy orando, Dios me está hablando, ajá, pero entender que es Dios, que es su voluntad, que es todo eso, ¿no? Eso es interesante y es muy, muy, muy interesante. Gracias, hermana Ender Samuel Andrea. Hermana Pagulme, mejor, Alice. venga. Ah, ¿cómo no, hermano? Dele, échele pierda a mi hijo nomás. No, Joel, yo Ah, no está. puedo dividir mi cerebro en dos. Yo cuando estoy traduciendo, no, traduzco, pero no me entra Ah, nada. no, yo sí, Pero no entiendo. yo sí Pues lo me hago. Cuando es simultáneo, si es oír y luego y está bien, pero si es simultáneo es bien difícil. Sí, yo sí, porque a mí me preguntan, ¿de qué era el sermón? Y, ¡pum! Ok, era de esto. Inclusive lo recuerdo, bueno, ahorita soy capaz de recordar los sermones, inclusive le puedo decir casi que de memoria el sermón del hermano, del martes de júbilo de nuestro hermano Sergio, pero solamente se lo voy a resumir de la siguiente manera. Bueno, ya, así. Ese día lloramos, ese día lloramos. Pero hermana Alice, ¿tienes algo que decir? Te veo así como rato que tienes la manita levantada, o no sé si la dejaste levantada cuando hablaste después. Ah, no, se me quedé levantada, llegó mi hijo. Estoy haciendo cena. Ah, si me permiten, si me permiten. Todo es tuyo, hermano. Gerson, Sí, estoy tratando aquí de poder introducir. Bien, chévere. No, que me llama mucho la atención el verso 3 del capítulo 46, porque eh, hay una problemática pues en Jacob, ¿no? Que Dios le dice, no temas de descender a Egipto. Había algo que lo estaba privando para continuar, ¿no? Pero es interesante porque dice el Señor, yo descenderé contigo, dice en el verso 4, a Egipto, y voy a estar contigo, pues dice prácticamente Dios. ¿Por qué en el Nuevo Testamento Dios nos dice eso? ¿Por qué en el Nuevo Testamento Dios nos dice descenderé? Me llevó mucho a Juan, capítulo 14, porque la promesa ya está cumplida en el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice Jesús a sus discípulos, en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os habéis dicho. Hermano, por eso nosotros como cristianos, el temor ya no está en nosotros, hermano, porque no hay vergüenza, no hay pecado que nos avergüence. Y me llamaba mucho la atención el verso 3, que le estoy dando cabeza y escuchándolo. Dije yo, wow, Señor, siempre se manifiesta en nosotros y lo hace como tú quieres. Y Jesús le dijo a sus discípulos que iba a estar con ellos hasta el fin de la tierra. Y yo lo creo, porque en Hechos 2:38 está la promesa del don del Espíritu Santo recibido en cuanto a esa promesa, ¿no? Y Dios siempre mostrando que es un Dios recto, un Dios que cumple, un Dios lleno de amor, un Dios que no deja que entre la duda, como hizo la serpiente antigua con Eva y con Adán. Y me parece tan fuerte ese pasaje del versículo 3, que le dice, no temas que yo descenderé contigo. Y así está el Señor con nosotros todos los días, en el Espíritu Santo que nos ha dejado. Dios me lo bendiga, hermano. amén. Amén. Gracias, hermano Sergio. Hermana Nelly, ¿tendrá algo que opinar? Hermana Ana María Zúñiga. O la hermana Rosita. Que tienen allí sabiduría y entendimiento. No, hermanito, gracias a ustedes. Estoy aprendiendo de ustedes, de los buenos maestros. Dios les bendiga, hermanitos. Amén, amén. Hermana, prenda el micrófono, hermana María. Ay, Ahora sí. estoy muy agradecida de estarlos escuchando.
Muy agradecida. Bendito sea que uno pueda escuchar la palabra de Dios. Amén. Gracias. Gracias a usted, hermana. Usted lo ha dicho, la palabra es de Dios. Y es interesante porque Dios es el que llena y entender el Antiguo Testamento, entender el Nuevo, las promesas que Él nos ha dado cada uno de nosotros. Es bonito, es muy hermoso. Gracias, Muy hermano. hermoso. Gracias a usted. Gracias, hermano. Hermana Rosita, que no sea lengua de señas. Hace rato estuvieron Eduardo ahí. No, hermanita, que todo, Y Carol también, todo está dicho ya. es la hija de ella. Ah, Hija ok. Bueno, que ella en tuvo en el su- capítulo 3 y 4, pues que me alegra porque ahí Dios nos anima a que nosotros no tengamos miedo de salir a predicar o salir a hacer lo que debemos, lo que esté a nuestro alcance para hacer, porque tenemos que tener la plena confianza de que Él está con nosotros, porque así nos dice. Y no tema de descender, que yo estaré con ustedes. Esa es la Wow. esperanza y la confianza que yo tengo y el ánimo que me da como para seguir adelante. Amén, amén, hermano, amén. Es cierto, ¿no? Yo descenderé con vosotros, ¿no? Y es verdad, ¿ok? A veces, Yo era una cosita. dígame, eh, hermano. es que en el 45 vemos todo el propósito y lo que tenía Dios preparado a través de José, a pesar de que él había sufrido, con de que el hombre lo alabara, le glorificara, se acercara a Dios. Y en el 46 vemos el sacrificio que ofrece con una acción de gracia, de gratitud. Entonces, cuando nosotros nos estamos arrepentidos, queremos agradar a Dios. Vemos a David que quería construir un templo. Y bueno, todo tiene su tiempo y el plan de Dios hay que respetarlo. El propósito por eso sí lo que tú dices es que tenemos que aceptar la voluntad de Dios para que sea más fácil, para que nuestro goce sea pleno. Es que nosotros vinimos aquí al mundo a ser felices, perdón, a la vida, al mundo, a la vida a ser felices, porque los placeres del mundo nada que ver. Y sí, pero es perfecto porque Dios lo ofrece gratuitamente, con amor, y por eso es por fe. Y la fe nos hace obrar. Aquí vemos a José haciendo una acción de un sacrificio, agradar a Dios ofreciendo algo, porque es propio cuando uno recibe un regalo, recibe algo, uno quiere recompensar eso, es propio de nosotros, del ser humano. Y de hecho sí fuimos creados para alabar a Dios, el propósito es glorificar a Dios en todo. Amén. Eh, y creo que es el amor es lo más maravilloso que Dios nos ha dado, pero esta palabra es bastante profunda y amplia. Mira, gracias, hermano Ender, por eso interesante. Yo quisiera hacer una pregunta. Alguno de los que estamos aquí en sala, a alguno de los que estamos aquí en sala, se le ha muerto a alguien en sus manos? Ustedes lo hayan visto morir, que estén en sus manos y de repente ustedes dijeron, lo ayudaron a morir, que le digan, mira, ya, Hermano Roberto, Y sí, sí que lo haya hecho ver, ¿no? Y ustedes le cerraron los ojos a esa persona porque ya saben que murió, que dejó este mundo, ¿no? Y mira la sombra, ¿no? Si José es nuestro Jesús, José es la sombra y el personaje que más representa a Jesús, dice la Biblia, Jesús va a cerrar nuestros ojos. Vivamos de tal manera que arrullados en los brazos de Jesús, Él tenga el poder de cerrar nuestros ojos para vida eterna. No como los discípulos de Maús que tenían sus ojos cerrados, velados,
tristeza, por los sentimientos encontrados, por las perturbaciones, no. Él les abrió los ojos con la palabra. Pero qué hermoso es morir en los brazos de Jesús y que Él cierre nuestros ojos y vivamos una vida de tal manera que me gusta muchísimo como dice el libro de Juan, que se está leyendo en Café con Dios, que no me he podido conectar por fallas de luz y por diferentes cosas, pero bueno, me gusta muchísimo cómo finaliza, ¿no? Dice en el 24, dice, y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuál es ese discípulo? Mire lo que dice el 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y recostarse al lado de él es estar en el pecho de Jesús, estar en su pecho, de tal manera que podía estar ahí pegadito al lado de Jesús. Maestro, ¿quién te va a entregar? O sea, vivir una vida de tal manera que yo pueda recostarme en el pecho de Jesús, morir en él y que él tenga el privilegio de decir, te entrego. Ve a la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Si alguno tiene algún otro comentario, es todo suyo. Mi hermano, yo quería agregar algo. Eh, que, claro, estaba leyendo detenidamente el versículo 3 y 4 y es una sombra literal de lo que nosotros vivimos actualmente. Eh, Primero dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, ¿cierto? A nosotros, en este caso, a Jacob se le identifica quién es Dios. A nosotros, por intermedio de su palabra, nosotros encontramos quién es Dios, ¿cierto? Después dice, y allí haré de ti una gran nación. En el caso de nosotros, eh, Dios nos ofrece, y aquí a Jacob le está ofreciendo todo también. A nosotros nos ofrece todo tal cual, ¿cierto? Somos coherederos y todo como sabemos. Y la última parte, 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto, ¿cierto? A nosotros también, a nosotros nos tiene prometido que algún día vamos a estar con Él. Es tan sombra para esos dos versículos, para nosotros, podemos ver que, imagínense, pues, estamos viendo el primer libro, estamos viendo Génesis, y hasta el día de hoy sigue igual. Nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y no cambia. Y es tan especial esos versículos y darse cuenta de que no cambia y sigue tal cual. O sea, es tan maravillosa su palabra que nos entrega en estos versículos, nos sigue entregando lo mismo que nos ofrece hasta el día de hoy. Eso. Amén, hermano. Amén, hermano Sergio. Amén. Es muy interesante, es muy hermoso. No sé si alguno otro tiene alguna otra opinión, porque es muy hermoso y de verdad les digo algo que yo le dije al hermano Roberto, nunca había leído el libro de Génesis con esta perspectiva, ¿no? Pero es muy, muy interesante saber del amor, de la gracia que Dios baña y la visión que Dios tiene, ¿no? Por eso, si Dios, si Faraón es la representación de Dios, digamos, si la sombra de Dios, y él dijo, ve y trae a tu padre, a tu familia, a tus hermanos, tráelos. A mí me gusta cuando Faraón le dice, no se preocupe, no se preocupen por los enseres, aquí hay. Mm, Cuando yo me vine para acá, para la casa donde estoy en este momento, eso fue lo que me dijeron, porque la casa donde estoy no es mía, esta la estoy cuidando. Me dijeron, no te preocupes, no se lleve cama, todo eso está allá, todo eso, con eso queda con ustedes. Y nos vinimos, solo con mi niña, mi niño y mi esposa. Y nos vinimos, solo confiando de que aquí va a estar todo. Y eso es lo que dice Dios, ¿no? Eso, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene algún otro comentario para esto tan hermoso y
Yo creo que ya nos hemos pasado un poquito de la hora y yo tengo visitas que tengo que atender, hermano. Tenemos hambre. Tienen hambre, y a veces me Tenemos hambre. escuchan. Tienen hambre, entonces. Hermano Roberto, empezamos más tarde. No, pero hay que es muy hermoso. Les agradezco mucho su presencia, su atención, sus lecciones, sus aportaciones. Todos han sido positivos y maravillosos y animantes para todos, estoy seguro. Dios es muy grande con nosotros y es un tremendo privilegio estar aquí juntos. Cariño, hermano, muchas gracias. Okay. Hermano Sergio, ¿nos dirige la oración final? Hermano, oremos. Santo Dios, muchas gracias, Señor, por esta tarde. Señor, gracias porque tenemos comunión con los hermanos. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros siempre. Gracias porque nos das el deseo, Señor, de seguir creciendo en tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para que podamos ir ejercitándola día a día, Señor, y seguir practicándola. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. También te coloco en tus manos, Señor, la salud de nuestro hermano Henry, Señor, y la salud de nuestro hermano que puedan estar pasando algún tipo de aflicción, Señor. Sabemos que son varios. Te agradecemos por esta tarde, Señor, y te pido que te quedes con nosotros hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga grandemente. Nos veremos mañana en espíritu. Amén. Chao, chao. Sí, Dios me lo gracias, bendiga. Un hermanito. abrazo a tu Robertito. hermana Chao, Yelenia. hermanito. A todos, Chao, hermana bendiciones. Yelena. Tu estadía, hermano Un abrazo. Pinochet. Un Gracias. Chao, excelente chao. día Bueno, a Sergio, todos. Chao, Dios bendiciones. les bendiga. Noche, que descansen. Chao, ¿Cómo? Ever. Chao, chao, hermana que Dios lo María. bendiga. Chao, nos Un vemos. abrazo. Muy Chao, bien. hermana Nelly. Hasta Chao, hermano mañana. Joel. Hasta mañana, Andreita, hermano, en de las Chao, que Pocos, esté muy bien. Robertito, hermano.